Pueblo de Dios, con mucho gusto, con mucho aprecio y con todo respeto, les saluda un servidor de todos ustedes, Gerardo Sosa Ramos, doctor en naturopatía homeopática, licenciado en psicología, miembro de la Sociedad Naturopática Salvadoreña, la cual existe por decreto ejecutivo desde 1975. Agradezco al Padre Celestial el privilegio que me concede de estar entre ustedes con el sincero, humilde y entusiasta afán de serles útil con la milagrosa, la misteriosa y la maravillosa naturaleza viviente del Dios nuestro Todopoderoso, para que todos los oyentes de Radio Cadena Cuscatlán y los seguidores de la página Cultura Medicinal en Facebook y en YouTube sean la población con mejor calidad de salud en todo El Salvador, y que los sinceros buscadores en la luz suprema trabajen incansablemente día a día, edificando una raza más humanizada, conviviendo en paz, en armonía, en prosperidad, en protección, en verdaderos lazos de fraternidad espiritual, con una siempre creciente cuota de iluminación divina, gozando de muy buena salud y sobre todo sabiendo vestir el ropaje hacia Dios, que es el ropaje de la humildad, para que de ese modo podamos invocar e implorar su infinita y santa misericordia, a fin de que nos admita como sinceros caminantes en la senda del sexto día de la creación, en la cual Él nos da esta grandiosa y esta valiosa oportunidad. El hombre, el ser humano, está hecho a imagen y a semejanza de Dios. Son muchos los llamados, pero son muy pocos los escogidos. Romanos 12:12, constante en la tribulación, perseverante en la oración. Del doctor Sir William Thompson, Premio Nobel en Física, para que apliquemos esta verdad, no que solo la oigamos y seamos descalificadores del verdadero conocimiento. La ciencia está obligada, por ley eterna del honor, a afrontar todo tipo de problema que le sea dado, toda vez que se le presente honradamente. ¿Qué es la ciencia? La ciencia es una abundancia de conocimientos, es leyes y principios, y es un caudal de información que se obtiene en base a la práctica del trabajo de investigación a través del método de la observación. Quiero agradecer a esas personas que nos reportan su audiencia a este programa, como Víctor Manuel Mejía, allá en San Martín. Muchas gracias, Víctor Manuel. También a don Santiago Bonilla, en Lourdes, Colón. A doña Lilian, allá en Guacotecti, para ella, para toda su familia, para toda la población. Quiero darle gracias también a esa gente que nos reporta su audiencia desde San Antonio Silva, desde Usulután, desde La Paz, desde Sonsonate. Gracias a toda esa gente que está con este programa a partir de San Antonio del Monte y de Nahuizalco. Un abrazo a todos. Bueno, la ciencia, yo pregunto, ¿y dónde está?
¿Qué hacen con respecto a cómo combatir y erradicar el virus del nuevo corona? Para esto quiero recordarles que en el 1976 apareció por primera vez el virus del ébola. En este año 2020, este virus tiene ya, ojo, 46, 47 rebrotes. ¿Qué quiere decir esto? Que la vacuna del ébola no cubre la eficiencia y la eficacia totalmente requerida. Yo siempre les estoy diciendo, especialmente tomando como punto de partida a ese gran filósofo francés, René Descartes, cuando él nos dice esta simple frase, linda para penetrar todo el conocimiento sagrado y todo tipo de conocimiento. Cuando él nos dice, pienso, luego existo. Eso es igual a decir, pienso, luego actúo. ¿Acaso es que no se puede pensar en una forma diferente, aparte de la vacuna, para atacar y vencer al coronavirus? Claro que sí hay. Pero a veces, como que ya nos acomodamos a una misma tendencia y no le damos otra fórmula de salida. Las cosas en la salud son hechas en base a la preparación de las fórmulas, como dice la Santa Enseñanza, porque el boticario sabe preparar sus propias mezclas o fórmulas. Eso es lo que tenemos que hacer. A veces yo siento como que la gente que está pensando en la vacuna, como que rechaza, se aparta o desconoce otra forma de buscar la respuesta apropiada. Todos tenemos que hacer una unión para que este virus en verdad lo cortemos por completo y nos vaya quitando esa gran aflicción que vive todo el mundo, más cuando se escuchan las noticias que hablan de rebrotes mayores a los que han habido antes en diversos países. El hombre, el ser humano, es el centro del universo. Y como dice la enseñanza sagrada, el hombre está hecho para ser vencedor. Por eso es bueno que unemos pensamientos, propuestas, ideas de cómo darle vencimiento, derrotar al coronavirus. Quiero recordar este conocimiento de ese gran médico alemán, el doctor Paracelso, que nace en el año 1493 y muere en el año 1541. Poco tiempo vivió. Pero qué calidad de conocimiento nos ha dejado. Y qué belleza es estudiarlo a él. Ahí está una de las maravillas de Dios en esas luces. Por eso, agradeciendo al doctor Paracelso, hago el recuerdo de esta gran verdad de él y para todos, cuando él nos enseña que el verdadero objetivo de la medicina es conocer las causas de las enfermedades. El verdadero objetivo de la medicina es conocer las causas de las enfermedades y conocer de sus tratamientos. Ahí en ningún momento nos está hablando de tratamiento de por vida. Y hago énfasis en esto no por ganas de molestar a nadie, sino porque seamos más pensantes, más reflexivos. Porque la expresión tratamiento de por vida, ¿qué es lo que significa? En primer lugar, lo que nos menciona el profeta Isaías. Y tan deteriorado estaba su aspecto físico, que su condición ya no era la de un humano. Esa frasecita de tratamiento de por vida, ¿qué nos dice? Pensemos, por favor. No me hagan caso a mí, háganse caso a ustedes mismos.
Si ustedes bien saben la frase popular que dice que para el que tiene fe en Dios, todo es posible. Tratamiento de por vida significa una expresión de la no curación. Enfermo de por vida. Ya nunca vas a salir de ese encierro de la enfermedad. Ojalá que pensemos así y veamos que los cambios ahí están, tal como también nos dice ese famoso físico matemático, Albert Einstein, cuando él nos enseña, no podemos llegar a obtener un resultado diferente si seguimos haciendo lo mismo. La Santa Enseñanza nos dice en Ezequiel 47, su fruto sea para comida, su hoja sea para medicina. Eclesiástico 38:4. Y Dios pone los remedios en la tierra para la salud de los pueblos. Y el hombre prudente, esto es, el hombre obediente a las cosas sagradas, no los rechaza. Así que sigamos esos mandamientos. Como dice el doctor Paracelso, existen dos clases de médico. El médico cristiano, que es el que sigue la enseñanza sagrada, y el médico pagano, que se aparta de la enseñanza cristiana. San Marcos 4:22. No hay nada escondido que no tenga que ser descubierto, ni ningún secreto que no tenga que ser rechazado. Eso es igual a decir ley de causa y efecto. Nada surge de la nada. Todo tiene un origen, todo tiene un principio. Todo tiene origen, todo tiene curación. No hay enfermedad que en verdad sea incurable ante Dios, pero hay que saber manejar ese conocimiento, no por la gana de quererlo decir. Cuando sabemos que todo tiene curación, es bonito enfrentar cualquier caso. Aquí les he mencionado, por ejemplo, que me encanta ese testimonio, como muchos de los que aquí hemos hecho. El caso de leucemia que le pusimos como título, curando leucemia sin transfusiones de sangre. Pongámosle atención a ese mensaje. Ahí les estoy diciendo cómo hacer que el cuerpo humano se vuelva otra vez productivo en su propia sangre. La produce y ya no necesita de transfusiones de sangre. Acordémonos que las transfusiones de sangre pueden llegar a dar fiebres, infecciones y afecciones a la piel, aunque sea el mismo tipo de sangre. Las plantas están hechas para curar cualquier enfermedad que ataque al ser humano y cualquiera que sea la sustancia, por tan desconocida que sea eso que le esté atacando. En el caso de la presión arterial, cuando se va para arriba, la verdad que quede claro esto, y no es gana de buscar notoriedad, ni de ser un engreído. Esta es una búsqueda del conocimiento por un montón de años, lo cual no dejo de seguir haciendo. Pero la presión alta no tiene origen en el corazón, porque para Dios el corazón es lo más perfecto que Él nos ha puesto en todos nosotros. Nadie se muere directamente del corazón. Si el corazón se enferma es por otra cosa, no por el mismo. ¿Por qué se agranda el corazón? Ahí les dejo esa pregunta para que vean la verdad que les estoy diciendo. El problema de la presión alta está en el cerebro, dando lugar a algo que tiene mucha similitud en el cerebro de una trombosis con un tapón. Y ese tapón es el acúmulo de toxinas en lo que comemos y en lo que tragamos, en los venenos del ambiente. La presión alta, una vez que la liberamos, ese paso de la sangre, ahí se nos va a ir regulando. Quiero dar gracias a Dios en este testimonio del paciente amigo Amílcar, que el sábado nos visitó, ayer, y sus valores que comenzó con un 207 miligramos sobre decilitro. Ayer está en un buen rango normal, 124 sobre 69 y 80 los movimientos del corazón. Y sin tomar los antidepresivos, los químicos
que hacen tanto daño, que no son en verdad antidepresivos, pero que llegan a provocar eso, sino que son fármacos que van dañando los riñones. Ahí está la belleza, cómo la naturaleza es capaz de mostrarnos la belleza de Dios. Por eso bien dicen las enseñanzas, tener un encuentro con Dios. La presión alta se trata liberando un problema en el cerebro. Y ese problema en el cerebro también tiene que ver con la función renal. Cuando sabemos cómo atacarlo, el resultado de inmediato comienza a mejorar. Como el caso de nuestro paciente amigo Francisco Cortés en Usulután, que cuando vino acá la primera vez tenía la presión alta. Yo le hice la pregunta que si estaba en tratamiento por eso y me dijo que sí. En la siguiente pregunta, ¿cuánto tiempo tenía que estar en eso? 12 años. ¿Cómo es que en 12 años tomando tanto químico no mejoraba? Y aquí se mantiene en rango bastante normal, gracias a Dios, pero haciendo el uso de la fuerza de la fe. Para la presión alta, ahí tenemos ese tratamiento que se llama RNS, que nos va a depurar la sangre y va a contribuir enormemente a abrir ese paso que tiene obstruido la microcirculación sanguínea cerebral. Y también tenemos el tratamiento que se llama ACP, especialmente pensando en el hemisferio cerebral derecho, arteria cerebral posterior. Ahí se da el problema, no en el corazón. Así que quieren estar evitando ustedes tanto encierro con tanto químico que solo daño les va a dar. Ahí está la belleza de Dios en su naturaleza, RNS y ACP. Para la diabetes no es ninguna herencia de los padres. Por investigaciones científicas de connotados cuerpos de médicos, nos reflejan esa realidad. La diabetes no es ninguna herencia de los padres. Es un problema en cada organismo. Aquí estamos liberando a los padres de que le echen esa culpa que no les pertenece. La culpa es de cada quien. Dice el doctor Galli, un gran maestro en medicina, la diabetes es una disfunción del organismo en la cual este organismo está incapacitado en tomar el azúcar como fuente de energía. ¿Por qué no logran hacer que el páncreas genere su propia insulina? ¿Que sí se puede? Claro que sí, pero hay que saberlo manejar, sin ínfulas, sin engreimientos, sino con la fuerza de Dios, que es su humildad. Para tratar la diabetes, porque de acuerdo a nuestro maestro en diabetología, el doctor Augusto Pazán León, médico ecuatoriano de prestigio internacional, verdadero investigador de la ciencia médica, especialidad, diabetología, no le está diciendo cualquier médico, es un experto en diabetología. Y el doctor Augusto Pazán León nos enseñó, oigan qué cifra, el 99% de los casos diabéticos, su origen no está en páncreas. 99% de los casos diabéticos, el origen está en el hígado, especialmente por el metabolismo alimentario que desempeña el hígado, en lo cual él determina lo que es un nutriente y lo que es un desecho alimenticio. Ese desecho alimenticio, como masa pesada, hay un momento en que el hígado no lo puede mover, no lo puede avanzar hacia la salida y va formando acúmulos, costras en la zona hepática. Y eso hace que la boca se ponga amarga y también reseca. Las dos cosas llegan a la boca, pero son actos reflejos del hígado tóxico. No existe el hígado graso porque todos somos grasos. Ahí se metabolizan todas las grasas. Hay que saber depurar el hígado.
porque es la parte orgánica que nos atiende mejor nuestra salud en un 85% de los casos de estados vitales en nuestra salud. Para tratar la diabetes tenemos que recordar que el hígado es el reservorio de la sangre y que todo lo que tragamos de un momento a otro va a ir a parar al hígado. Entonces, por eso tenemos el tratamiento para depurar el reservorio de la sangre, que es el hígado, el HG. Y eso no va a servir solo para eso, porque en la medicina natural se cumplen las leyes de la verdadera medicina curativa, cuando se dice tratar el cuerpo en el conjunto, no en el detalle, con un mismo remedio. Y aquí ese remedio HG va a tratar todo el cuerpo de manera específica a lo general y también de lo general a lo específico. Así va a funcionar el HG. Las afecciones a la piel no son problemas de la piel, son resultantes del hígado tóxico. Y ahí tenemos un tratamiento también que nos hace ver esta realidad. El Antiac, que es un tratamiento natural contra barros, espinillas y manchas en la cara. La cuestión llega a la cara, pero no pertenece a la cara. Es la toxicidad en el hígado que hay que saberlo limpiar para que se vayan esas barras, esos barros, manchas y espinillas. El Antiac les va a ayudar porque, como dice el médico alemán, el doctor Hering, y esos principios hay que seguir. Se cura de adentro para afuera, no de afuera para adentro. En medicina natural, a la diabetes se le conoce con el nombre de mal de azúcar. Ahí tenemos ese tratamiento que así se llama, también mal de azúcar, en fórmulas puramente naturales, al 100%, para cumplir lo que también dice el doctor Hahnemann. Medicina natural genuina. Eso es lo que hacemos aquí para todos ustedes. Hay que estudiar mucho esto. Este estudio nunca se detiene. Yo aún sigo estudiando y me doy cuenta que sigo aprendiendo mucho más. Nunca se deja de aprender. Por eso ahí está ese tratamiento mal de azúcar. Para detoxicar nuestro hígado, que no va a servir solo para eso. Tenemos el desintoxicante hepático. Nos va a ayudar grandemente y lo tenemos probado en casos en que viene una mujercita con su ciclo activo, dándole dolores en el vientre. Le dimos 2 cápsulas del desintoxicante hepático y le aplicamos la acupuntura en la zona del vientre. Ese mismo día se le quitó el dolor. Ya pasaron quizás 2 años y no ha vuelto a quejarse de ese dolor, porque aquí se cumple también la enseñanza del padre de la homeopatía, ese médico alemán, el doctor Christian Federico Samuel Hahnemann. La curación tiene que ser pronta, la curación tiene que ser suave, la curación tiene que ser no perjudicial y la curación tiene que ser duradera. Esas son las verdades que tenemos que aprender a manejar. Pero bien fácil es decir tratamiento de por vida. Eso me pone en una posición de evadir una responsabilidad muy seria, como es la de cuidar la salud de nuestros pacientes. Hay que cumplir como dice el Señor Jesús. Hay que aprender a sufrir el dolor ajeno. Pero simplemente decir tratamiento de por vida, pues hay que te socorra Dios porque yo no puedo. Pero no es así, tenemos que buscar más conocimiento ante eso. Ahí están esos tratamientos para la diabetes. Su origen no es de páncreas, no es herencia de los padres. El origen de la diabetes se da en el hígado y comienza cuando la boca muestra formatos de paladar amargo y resequedad bucal. Y a la resequedad bucal hay que tenerle cuidado, porque es un aviso de un potencial estado de presencia de cálculos biliares. Por eso es que el cuerpo humano es tan perfecto, que nos está ayudando a atender por bien anticipado qué es lo que sucede. En esta medicina que me toca ejercer, que incluye la medicina tradicional china, hay una enseñanza que le dicen a uno diagnóstico por la lectura del rostro.
y también ahí nos enseñan. Miren qué cosa más increíble. Yo me sorprendí cuando escuché eso por primera vez, que dice, diagnóstico de enfermedades que aún no dan síntoma. Oigan, qué belleza. Eso demuestra que la verdadera medicina sí tiene que ser preventiva, que la verdadera medicina curativa sí tiene que adelantarse a la enfermedad para corregir por adelantado en vez de llegar al estado correctivo. Imagínense esa enseñanza. Medicina que nos avisa de un diagnóstico adelantado. Veamos esto del doctor Hipócrates, a quien se le conoce como el padre de la medicina, que nace en el año 360 antes de nuestro Señor Jesucristo, antes de ser ese gran médico, que ahora es para la eternidad. Él primero fue el filósofo de la medicina. Es donde ahí viene lo que el Señor Jesucristo nos enseña. Conoceréis la verdad y por ella seréis libres. Eso es filosofía. Entonces el doctor Hipócrates nos dice, en ningún caso mandar tratamiento si antes no se tiene diagnóstico. Y esa es la dicha que Dios me presta de saber hacer un diagnóstico en base a la Biblia, Jeremías 6:16, y en base a la medicina tradicional china, que tiene más de 6,000 años de antigüedad, pero que dice la verdad. Es bien preciso, es bien exacto. Y eso se cumple aquí, que nadie viene por un solo caso, vienen por todo el organismo. Entonces, cuando el doctor Hipócrates nos dice en ningún caso mandar tratamiento si antes no se tiene diagnóstico, pensemos en esto. Hay que ser pensante en todas las cosas, aunque lo poquito que podamos, pero eso nos va a ir haciendo crecer. ¿Cómo es que el doctor Hipócrates habla de diagnóstico? Y no existen esos aparatos que dicen que son los más sofisticados de ahora. Y yo he tenido casos aquí, en esos exámenes de resonancia magnética, tomografía axial computarizada, electroencefalograma, y aunque el paciente diga que se va muriendo, les hacen esos exámenes y no le encuentran nada. No está enfermo, pero sí le encontraron la bolsa porque tiene que pagar una buena cantidad. El doctor Hipócrates nos enseña cuál es el único aparato que Dios nos ha dejado para saber examinar cómo atender el cuerpo humano en su salud, atendiéndolo de verdad. Y el único aparato es igual como dice él, que no se busque el templo de Jerusalén en ningún lado, sino dentro de cada uno de nosotros. Por eso el cuerpo humano es el templo de Dios. Así, con esto del doctor Hipócrates, el cuerpo humano es el único aparato que Él ha puesto en nosotros para que sepamos leerlo. Por eso el libro más importante que Dios ha puesto en nosotros es el mismo cuerpo humano. Si todos aprendiéramos a leer ese libro del cuerpo humano, la vida sería más feliz, más saludable, más fraternal, más armoniosa. Por eso, cuando buscamos esa respuesta en lo que le pasa a la salud, no es de ir especulando, no es de ir adivinando, no es de tocar aguado. Tal vez si te doy esto te ayuda, si no me hablas para ver qué te cambio. No, es de ir directo. Por eso yo le doy gracias a Dios que la luz con que yo les hablo no es mía. Cuando les hablo de testimonios, no es que yo los haya hecho. Es igual como dice el Señor Jesús. A Él sigamos de verdad. Dice el Señor Jesús, solamente aquel que me envió, Él es el único dador de todo bien. Y eso les digo yo, solo el Padre Celestial cura, ni el Señor Jesús cura. ¿Ve? Ahí tenemos esa respuesta. Bueno, queremos darle gracias a Dios. Se fue la luz. Queremos darle gracias a Dios por habernos permitido haber estado compartiendo esta luz de Él entre todos ustedes. Un gran gozo de este servidor de todos ustedes, Gerardo Sosa Ramos, doctor en naturopatía homeopática, licenciado en psicología.